Hola cannabináticos, bienvenidos a otra edición de El Dapsayuno, una edición más breve, más sintética, en la que vamos a revisar de manera superficial lo que ocurrió el día de ayer, o más bien el día de hoy para mí. Yo estoy grabando esto el lunes 8 de marzo por la noche, tú estás viendo esto como si fuera una transmisión en vivo en Facebook o tal vez como un video de YouTube. Muchas gracias por darle play a este video y seguramente tienes dudas sobre, te digo, lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? En pocas palabras, la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen para la regulación del cannabis. Vamos a ver este extracto, este fragmento de la sesión de YouTube. Ahí está. Por favor, pediría a la diputada Mientras Medel, tanto, me presidenta de la Comisión daré de Salud, un pipazo. de el resultado de la votación. Sí, señora presidenta. De la Comisión de Salud fueron 17 a favor, 7 en contra y 6 en abstención. De la Comisión de Justicia, 17 a favor, 4 en contra y 4 en abstención. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Son 6 abstenciones. 6 abstenciones. Aprobado en lo general el proyecto de dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. El mismo se remitirá a la mesa directiva para los efectos reglamentarios conducentes y también en el Pleno se desahogará la discusión en lo particular. Pasamos a nuestro siguiente asunto en el orden del día. Gracias, presidenta. Ahí está, eso en breve. Pues sí, el momento en que la discusión se aprueba. Pues anterior a ello hubo una discusión, la cual la verdad no tiene mucho sentido. Yo la vi completa y fue, yo creo, en su mayor parte una pérdida de tiempo. Los diputados no hicieron más que mostrar cuán ignorantes son respecto al tema. Desafortunadamente, tanto los que están a favor como los que están en contra parecen no tener mucha idea. Y me explico. Los diputados que están en contra de la regulación del cannabis, pues probablemente ya se imaginan cuáles son sus argumentos, ¿no? Ellos dicen que esto es un peligro para los niños, que pues básicamente estamos condenando a México a una vida de adoración al Satán y pues cosas que han dicho desde hace unos 50 años, ¿no? Pero la gente que está a favor, principalmente diputados de Morena, parece que solo están a favor pensando en los usuarios y en los fines médicos. No hacen un enfoque en el hecho de que se nos está reconociendo un derecho y sobre todo se pierden un poco de vista las cosas que le hacen falta a esta regulación, las cosas que necesita tener esta ley, las reformas que se necesitan hacer para que efectivamente nuestros derechos como usuarios de cannabis sean reconocidos. Voy a reproducir ahora solo un fragmento, o bueno, no, más bien es toda la participación de la diputada Marta Tagle. Yo creo que prácticamente todos los diputados que participan en la comisión, que serán alrededor de unos 30, participaron. Y yo creo que en breve la intervención de la diputada Marta Tagle es la que más se apega a los intereses de los usuarios. Yo creo que es la voz, es lo que podríamos ver como la voz de los usuarios dentro de esta discusión, así que se las comparto para que vean. Si es correcto, coméntenmelo. Si no creen que es así, si a ustedes no les representa lo que dice la diputada Marta Tagle, por favor también coméntenlo, es totalmente válido, pero bueno, escuchémosla. Desde Movimiento Ciudadano nos vamos a abstener en la votación porque definitivamente no podemos estar ni del lado de quienes, como el gato pardo, cambian todo para no cambiar nada. Eso es lo que representa hoy el dictamen
a la minuta del Senado, que aunque introduce modificaciones que en algunos casos mejora la parte de la técnica parlamentaria, en otros casos justamente viene a complicar más las cosas para penalizar a los usuarios. Y que además estos últimos cambios, que aunque son de forma, también dejan ver cuál es el interés que hay desde el gobierno para burocratizar todos los trámites relativos a las actividades relacionadas con el consumo de la cannabis. Y tampoco podemos estar del lado de quienes opinan que no se debe legalizar la cannabis, ni tampoco se tendría que cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes que tenemos un mandato de la Corte porque ha habido un grupo de activistas que ha llevado un litigio estratégico que nos tienen hoy aquí, incluso con mucho tiempo de desfase. Desde hace 3 años deberíamos haber estado discutiendo y debatiendo este tema, y ahora estamos aquí con un dictamen que busca darle la vuelta a la indicación de la Corte de regularizar y legalizar los derechos humanos de los consumidores y el libre desarrollo de su personalidad. Y eso es justamente lo que no hace este dictamen. Y porque se lo debemos a los activistas y a los usuarios que han luchado por sus derechos, es que le apostamos en esta sesión de las Comisiones Unidas, que así como se han introducido algunos cambios a la minuta que viene del Senado, podamos, antes de llegar al Pleno, modificar cosas que nos parecen fundamentales. ¿Cuáles son los cambios que estamos proponiendo junto con las organizaciones de la sociedad civil en este tema? El primero de ellas y el más importante es despenalizar realmente todas las actividades relacionadas con la cannabis. Y eso implica tanto quitar los bis que incluyeron en los delitos a la salud en la Ley General de Salud como en el Código Penal Federal. Y eso implica también, como han insistido las organizaciones Diputada, de la sociedad civil, su quitar tiempo el se ha agotado. del artículo 2. Muy rápido concluyo con los otros 2 temas. Debe de haber el autocultivo, el autoconsumo sin permisos. Los permisos son además intrusivos de la privacidad de las personas y por supuesto las asociaciones también tienen que tener ese tipo de libertad para asociarse como cualquier otra asociación. Y finalmente, volver a introducir el tema de las licencias preferentes para los productores mexicanos. Son cambios ineludibles que tenemos que introducir en este dictamen. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. Le damos el uso de la voz. Ahí estuvo la participación de la diputada Marta Tagle, que les mencionaba, me parece que es la voz a la que más podemos acercarnos, al menos la mayoría de los usuarios de cannabis. ¿Y qué pasó? ¿Qué implica este hecho? ¿Ya es legal la marihuana en México? No, esperen, todavía no es legal la marihuana en México. Apenas fue aprobado el dictamen en lo general dentro de las comisiones en la Cámara de Diputados. Falta, como les decía, que esta discusión sea llevada al Pleno, donde todavía pueden cambiar algunas cosas, pero lo que se prevé es que esta propuesta en lo general ya sea lo que se apruebe, lo que se discuta. Y si no, pues ya veremos cómo cambia, ¿no? Igual y de plano se va para atrás y cambia todo por completo, pero eso sería muy raro. Lo que es más probable que pase es que sea aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados, y si se le hacen cambios sustanciales a la iniciativa, esta regresaría al Senado, y cuando regresa al Senado los senadores aprueban yo creo que es lo que pasaría, los senadores aprobarían la iniciativa, y ya quedaría concluida la pendiente legislativa en torno a la regulación del cannabis, y solo faltaría que esta ley sea firmada por el presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación. No hay que perder el ojo de eso, también es un paso muy importante, prácticamente administrativo a este punto, pero pues hemos visto que todo es posible, que este presidente se ha mostrado capaz de todo. Entonces no hay que perder el ojo hasta que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación. No podemos dar esto como un hecho, hay que ser muy pacientes. Como les decía, es muy probable que ya no se le hagan cambios.
técnicamente todavía puede cambiar, técnicamente los diputados pueden hacer cambios y si la regresan al Senado ellos todavía pueden hacer cambios y si el presidente quiere puede hacer un veto y exigir un cambio y sí, todavía se pueden hacer cambios, pero la verdad es que a este punto ya no es tan probable que pase, pensando en que esta iniciativa se apruebe tal cual está ahorita. Pues ya hemos platicado aquí algunas de las no solo inconformidades, sino de las violaciones a los derechos que implica esta ley, cómo limitar excesivamente el número de plantas al cultivo personal, como el hecho de exigir un permiso para ejercer un derecho. Esto es algo que como vimos la diputada Marta Tagle también señaló que es contrario a los derechos humanos, pero pues sí. Hemos visto que se limita de manera pues incomprensible la cantidad de plantas que las asociaciones de cultivo pueden cultivar para sus miembros. Disculpen la redundancia, pero hoy voy a platicar de otro de las inconformidades, de los principales riesgos que hay en esta iniciativa, tal vez ya un tanto alejadas de la realidad cotidiana de cada usuario, pero aún así creo que conviene conocer. Y esta información puedes encontrarla con más detalle en ladosis.org. Ahí vas a encontrar una nota se llama "Aún podrías ir a prisión por poseer cannabis". Y dice así: la Cámara de Diputados continúa discutiendo la iniciativa de ley para la regulación del cannabis. A pesar de que se pretende, entre otras cosas, terminar con la persecución a los usuarios de marihuana, se conservan algunas situaciones en las que una persona aún podría ir a prisión por el hecho de poseer marihuana. Te conviene conocerlos. Prisión por posesión. La reforma que se propone a la Ley General de Salud contempla algunas situaciones en las que un individuo aún podría ir a prisión por el hecho de poseer marihuana sin incurrir en un acto de venta. El artículo 406 de la Ley General de Salud se le agrega un párrafo donde se indica lo siguiente: se impondrá una pena de prisión de 3 a 7 años y de 80 a 300 días de multa al que posea cannabis psicoactivo cuando la cantidad de que se trate sea superior a la que resulte de multiplicar por 200 la cantidad señalada en la tabla prevista en el artículo 479. Y siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aún gratuitamente. ¿A qué se refiere este párrafo un tanto incomprensible? Bueno, que cuando si te encuentran en posesión, la cantidad a la que se refieren son 5.600 gramos, puesto que la reforma propuesta al artículo 479 elevaría de 5 gramos a 28 gramos, la cantidad que todos conocemos en la famosa tabla. Y si multiplicamos 28 gramos por 200 nos da un total de 5.600 gramos. Así que así es. Esa sería una situación en la que no un usuario, pero una persona que tenga cannabis aún podría ir a prisión, a pesar de que viviríamos en un México donde la marihuana ya es legal. Asimismo, se indica que se podría ir a prisión aun cuando la posesión de dicha cannabis no esté considerada con destino de venta o incluso suministro gratuito. El artículo 477 bis dice lo siguiente: se aplicará pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días de multa al que, sin la autorización a que se refiere la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, posea cannabis psicoactivo cuando la cantidad de que se trate sea superior a la que resulte de multiplicar por 200, o sea, de nuevo 28 por 200, la cantidad señalada prevista en el artículo 479, esta cantidad es 28 gramos, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. De nuevo, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión
no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Y por último, el artículo 475 de la Ley General de Salud señala que podrías ir a prisión por un tiempo de entre 1 y 3 años si le suministras aún una cantidad apenas superior de 200 gramos de marihuana a alguien. Así que sí, esas son las cosillas que aún trae la ley, los detalles que aún trae la ley, que implican para un sujeto la posibilidad de ir a prisión cuando tenga marihuana. Claro, ya ahí se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que se vea que la posesión de un montón de marihuana está destinada a la venta o al suministro gratuito, pues son situaciones en las que la verdad la mayoría de los usuarios no nos encontramos naturalmente, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Habrá oportunidad para ir a prisión a pesar de que la marihuana ya será legal en el país. Eso es solo una de las contradicciones que vamos viendo en el dictamen. Veremos cómo cambia. Les repito, aún es posible que haya cambios tanto en el Congreso, en el Senado, en los diputados, en el Senado, e incluso podrían surgir de parte del Ejecutivo. Veamos qué ocurre. Para ello tendremos estas pequeñas cápsulas más rápido, tal vez no solo en la mañana, tal vez también en la tarde, si es que algo ocurre por ahí de mediodía, donde podremos ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando este capítulo de la regulación de la marihuana en México. Déjenme comentarios, déjenme preguntas, si quieren que abordemos algún tema específico, coméntenlo. Y con gusto veré cómo resolver sus dudas. También compartan este tema si ven que sus amigos marihuanos o sus amigos no están entendiendo del todo lo que está ocurriendo. Pueden compartirle este video. Pueden compartirle también las notas que están en lavosis.org. Ahí pueden leer la información que les acabo de compartir. Si no les quedó del todo claro, pueden verla y con detalle pensar y reflexionar cómo es que eso nos va a afectar a todos, ¿no? Eso es todo por ahora. Síganos, Twitter, Facebook, Instagram, @cannabinaticals. Compartan el amor por la planta amiga y que tengan buenos humos y buenas vibras. Bye.